Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, el día jueves. Vamos a continuar con la grabación y también con el estudio de Apocalipsis. Antes de iniciar, me gustaría dar unos anuncios importantes para poder tener el material completo. Ustedes que lo van a estar escuchando, por si al caso no podemos cubrir cierta parte, ustedes lo pueden revisar. El día de mañana, si Dios permite, estaremos entregando copias a quien quiera, las copias que estaremos mirando del libro de bosquejos de Apocalipsis. Ya si ustedes han participado de los últimos 2 seminarios, siendo el tercero, pues ya podrán tener todo el libro de Apocalipsis, que son aproximadamente como unas 110, 120 páginas. Entonces, si alguien desea uno, me dijo David que él puede tomar la lista, pregúntenle a él y él se los puede entregar el día de mañana. Una vez más, si no vinieron a los últimos 2 seminarios, pues déjenles saber que les haga una copia de todo el libro, pero si vinieron a los últimos 2 seminarios, pues déjenles saber que solamente necesitan las copias de este tercer seminario, que es la parte final del libro de Apocalipsis. Y habrá unas páginas en la parte final que son un poquito más grandes, oficio le dicen aquí, largas, entonces para que se las entregue también de esa manera, que son la recapitulación que se estará haciendo, si Dios permite, en la parte final de este seminario. En forma digital está ya casi preparado y también podrán recibirlo en forma digital y en formato de PDF. Y también, ahorita me está ayudando un miembro de la iglesia y está escribiendo el libro. Entonces el libro yo creo que estará listo el año que viene o a principios de 2 años, sería como el 2019 si Dios permite. Y bueno, si quisieran escuchar el seminario en audio, en la versión original, que son las 110 clases en audio, están ya disponibles y están en la página de la congregación a la cual yo sirvo, es Iglesia de Cristo en Elgin.com. En la parte de estudios están todos los audios ahí. Y es el seminario original como se grabó en formato de audio hace más de 10 años más o menos. Ahí lo pueden escuchar también si en caso requieren. También, si ustedes recuerdan, la vez pasada dimos unas hojas al inicio del seminario. Dimos esta hoja que tiene que ver con la simbología, la cual estaremos utilizando y también será parte de los bosquejos si es que se los piden al hermano David. Entonces, si ustedes lo necesitan, están aquí. Aquí es donde explicamos un poquito más en detalle las referencias y los versos para la interpretación de ciertos símbolos que vamos a estar utilizando durante el seminario. Así que eso es para ustedes, si Dios permite. Ahorita vamos a comenzar, si Dios permite. Estamos en Apocalipsis, si me ayudan todos, y vamos todos a Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 12, donde nos quedamos la vez pasada, y de ahí vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 12. Hacer una recapitulación de lo que hemos visto los últimos 2 seminarios tomaría 2 días, así que no haremos una recapitulación, solamente tocaremos algunas partes importantes en referencia a lo que vamos a estar tratando de interpretar. Y lo que vamos a mirar el día de hoy se encuentra en el libro de bosquejos, precisamente está en la página o Apocalipsis 48, Apocalipsis 48, en el libro de bosquejos, que si ustedes gustan pueden recibir mañana. Eso es lo que vamos a estar mirando, si Dios permite. Y si ustedes recuerdan lo que vimos hace 6 meses, 5 meses, veíamos precisamente esta parte de Apocalipsis y estamos en el capítulo 12 y el capítulo 13, donde hablamos un poquito acerca del origen del diablo. Ustedes recuerdan que veíamos esta gráfica, y cuando veíamos esta gráfica en el inicio del seminario el año pasado, vamos a continuar con esta gráfica, donde se encuentra la parte espiritual, la parte invisible,
que no vamos a ver. La encontramos en dos secciones, la parte verde y la parte roja. Reiteramos, cuando hablamos de estas dos partes, encontramos que la vida se encuentra en la parte de arriba, que la muerte se encuentra en la parte de abajo. Y lo que vamos a ver en estos próximos 9 capítulos de Apocalipsis es precisamente eso. Vamos a mirar la parte de abajo, cómo se vería en una forma espiritual. Y vamos a mirar la parte de arriba y cómo se vería en una forma espiritual. No nos movemos de esta idea. Solamente hay dos estados para todos los hombres y mujeres, ya sea que estás viva o ya sea que estás muerta. Sin embargo, lo que se mira es la parte espiritual y miraremos cómo es que la gente muere en una forma específica. Si ustedes recuerdan, y veíamos esto en las primeras clases, veíamos que hay vida y hay muerte. Sabíamos y entendíamos que la primera muerte, que podemos ver ahí, la primera muerte tiene que ver literalmente con el pecado. Un niño llega a la juventud, en la juventud peca, muere, pasa de vida a muerte. Veíamos también que un niño, después de morir, un joven cuando muere, puede volver a la vida. Y la manera en que vuelve a la vida es a través de la primera resurrección o la resurrección espiritual. De esto vamos a estar mirando aquí precisamente en estos últimos capítulos. Miraremos, por ejemplo, si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 20, se habla de la primera resurrección. Se refiere precisamente a esta resurrección que está aquí, se refiere precisamente a esta resurrección que está aquí. Después, miramos que una persona, a pesar de haber sido bautizada y a pesar de haber sido resucitada, puede volver a morir. Eso ya lo entendíamos. ¿Ok? Veíamos también lo que era la muerte física. Cuando hablamos de la palabra muerte, es separación. ¿Separación de qué? Del cuerpo físico, con lo que mueve el cuerpo físico, que es el espíritu. En Santiago capítulo 2, versículo 26, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces hay varios tipos de muerte. Se encuentra, como ustedes pueden ver, la primera muerte se encuentra cuando una persona puede volver a morir después de haber sido bautizada, y se encuentra, como podemos ver aquí, lo que es la muerte física. Después que una persona muere, veíamos esto la vez pasada, va hacia el lugar de los muertos, lo cual se llama Hades. Hades, la palabra en griego significa sepulcro. Sheol, la palabra en hebreo, significa sepulcro también. Se hace referencia al lugar donde todos los muertos van. Si una persona estaba viviendo en vida durante su vida física y muere físicamente, pasa hacia el seno de Abraham, o también se le llama paraíso. Si una persona, sin embargo, vive o está en muerte espiritual y muere físicamente, pasa a lo que se le llama infierno o tormento. ¿Ok? Cuando sea el día final, que vamos a estar mirando ya en esta parte de acabando Apocalipsis, cuando sea el día final, lo que se le llama el día final, el día de la ira, también se le puede llamar el día en que Jesucristo vuelva a venir, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando viene el juicio final. Y cuando sucede eso, el juicio final, reitero, el juicio final lo único que indica es que se va a dar la condenación o se va a dar la bendición final. Cuando Cristo venga otra vez, entonces lo que va a pasar es que cuando Cristo venga otra vez, seremos juzgados, lo veremos en Apocalipsis 20, muchos iremos al cielo, los que estaban muertos físicamente en el seno de Abraham, y los que estaban vivos físicamente, pero estaban en vida espiritual gracias a la primera resurrección, o al bautismo, o a Cristo Jesús, pues se mantienen en esa parte. Sin embargo, los que estaban muertos espiritualmente durante la vida física, y mueren físicamente y están en el tártaro, o también se le llama tormento o infierno, simplemente reciben la condenación total, lo que se le llama el lago de fuego. ¿Ve la diferencia? A uno se le llama infierno durante el lugar de los muertos, y en Apocalipsis le va a decir lago de fuego, y también se le puede llamar la muerte segunda, la muerte segunda. Entonces, eso es lo que estábamos mirando en detalle en cuanto a ello, y ahí es donde vamos a continuar, ¿ok? Si Dios permite. Ok, vayamos pues a Apocalipsis capítulo 12 y veamos el origen del diablo. Veamos el origen del diablo. Estamos, si ustedes recuerdan, en la séptima trompeta, ahí es donde nos estamos quedando, en la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Del capítulo 11, versículo 15, al final del capítulo 11, se habla de
la séptima trompeta, el reino proclamado. En el capítulo 12 se habla de dos aspectos. Repetimos una vez más. Se está hablando de la parte de aquí arriba y de la parte de aquí abajo. Se habla de esta parte de aquí arriba y de la parte de aquí abajo, pero en una forma espiritual. ¿Ok? No perdamos esa idea. Eso es lo que estamos literalmente hablando y lo que vamos a continuar hablando si Dios permite. Entonces, dice ahí 12:1, y esto lo vimos la vez pasada. ¿Ok? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice así: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1260 días. Ahora, vamos a ver esto y vamos a verlo a través de símbolos. ¿Ok? Y les voy a explicar cómo es que, ya les di la hoja de la simbología, pero les voy a dar lo que son los símbolos y voy a solamente explicar cómo es que desciframos un símbolo, pero los demás son descifrados sin ningún problema. ¿Ok? Primero, lo que vemos en capítulo 12 es una mujer. ¿Sí lo ven? Una mujer. Sépase de que quien se está hablando es del pueblo de Israel. Si tú ves en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel se le identifica como una mujer desposada con Jehová su esposo. Así que cuando ves esta mujer, eso es lo que tú miras, el pueblo de Israel, la cual da a luz un hijo. ¿De dónde nació Jesús? Del pueblo de Israel. Quien hace referencia a ese hijo varón es Jesucristo, el cual nace del pueblo de Israel. Y vean cómo está el pueblo de Israel, la mujer, nace el hijo varón, y veamos dos partes para que lo entiendan. Versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es lo que está haciendo Jesús hoy y lo que hará por la eternidad. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús murió, Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Este hijo del cual se está hablando es Jesús. La mujer de la cual se está hablando es el pueblo de Israel. Inicialmente como pueblo de Israel, de donde todos nosotros venimos. Cuando decimos pueblo de Israel, estamos hablando específicamente de los judíos por genealogía y por descendencia, a donde nosotros fuimos injertados, porque los israelitas son israelitas por genealogía, porque son hijos y descendientes de las 12 tribus de Israel. Por eso cuando tú miras con detalle esto dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Si tú ves Deuteronomio, ves Éxodo, ves Números, siempre se va a mostrar a el pueblo de Israel como la que sería la luz del mundo, la que le daría la luz al mundo. Y dice así la palabra de Dios: y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Son 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera, etcétera. Y estas 12 tribus son los descendientes de esta mujer.
¿Y de dónde nace Jesús? Precisamente de ellos. Pero esta parte es la parte verde, los que están en vida espiritual. Luego es la parte roja, la que está arriba, y miramos a el que hace, perdón, la parte roja que está abajo, miramos al que hace referencia de ello. Fíjate cómo dice el versículo 2 y 3. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, la angustia del alumbramiento. Porque si tú ves al pueblo de Israel, sufrió mucho hasta la venida del nacimiento del Mesías, de Jesús. Y dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Veamos quién es este dragón escarlata. Fíjate cómo dice 12 en el versículo también, 12 en el versículo 9. El que lo tenga lo puede leer, 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, veamos. El dragón es el diablo. Escarlata es símbolo de realeza. Ok, escarlata es símbolo de realeza. Fue así que vistieron a Jesús burlándose de él. Cuando lo iban a crucificar, lo visten de escarlata, como diciendo, dinos que tú eres el rey. Y se están burlando de él al darle un pedazo de vestido escarlata. Es realmente realeza. El dragón es la serpiente antigua, la cual es diablo y la cual es ¿qué? Satanás. Si tú ves, por ejemplo, eso, y miramos otra vez la gráfica aquí, quien está en la parte de arriba es Cristo, quien está en la parte de abajo es el diablo. Se sigue viendo eso. Si hiciéramos una recapitulación de los últimos 12 capítulos, ¿cómo se mira a Cristo? Cristo se mira como el anciano de días, caminando en el candelero, el primero y el último, el amén, el testigo fiel, ¿verdad? Y lo puedes ver así al inicio e introducción de las iglesias. ¿Cómo se mira el diablo? El diablo se mira como aquel que hace que se pierda el primer amor, como la sinagoga de Satanás, como el trono de Satanás, como la doctrina de los nicolaitas, como la doctrina de Balaam, como Jezabel, como aquel que hacía que todos estuvieran tibios. Sigues viendo al diablo, se sigue viendo esta parte de abajo y se sigue viendo esta parte de arriba. Pero aquí, ¿cómo se ve el diablo? El diablo se ve como dragón, el diablo se ve como serpiente, el diablo, como dice ahí en el versículo 4, dice, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se cumple la profecía de Génesis 3:15, la cual dice que la simiente de la mujer estaría en constante pelea con la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Si ustedes ven el orden, tenemos a Eva, y luego ves la descendencia hasta llegar a Abraham, y continúa hasta llegar a Jesús. Es el pueblo de Israel. Y de la serpiente, ¿quién es la simiente? Pues todo lo que tiene que ver con el diablo. Cuando el diablo supo a través de las profecías que vendría Jesús, que vendría un Mesías, la palabra Mesías en arameo o en hebreo se dice Mesíaca, que significa ungido, el diablo sabía y el diablo se lo quería devorar. Entonces estuvo esperando y lo podemos mirar. ¿Qué es lo que pasa cuando nace Jesús? El diablo se lo quiere devorar. ¿Cómo se lo quiere devorar? Con la mortandad del rey Herodes en todo Belén, que tuvo que salir Jesús con sus padres, María y José según se creía, y fueron a Egipto, y después de ahí subieron a Nazaret. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, lo quisieron matar los mismos de la sinagoga, y constantemente lo querían matar y lo querían matar. Es el diablo utilizando fariseos, saduceos, el rey Herodes, para devorar al hijo que nace de la mujer. Sigamos leyendo ahí. Y dice en el versículo 4, y su cola, o sea, ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. ¿Quién es el diablo? Satanás. Es lo mismo, no se sigue moviendo. Dice ahí 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Aquí dice que la cola de quién? Del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿Qué indica esto? Cuando hablamos de estrellas,
no solamente pueden ser símbolos de la luz, pero también las estrellas pueden ser símbolos de ángeles. Por ejemplo, cuando tú ves en Apocalipsis capítulo 1, donde se habla de las estrellas, que estaban las estrellas, son los 7 mensajeros, dice la palabra de Dios. Y cuando ves las estrellas, cuando dice que en Lucas capítulo 10, que el diablo cayó como una estrella. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Si tú ves Judas versículo 6, dice que Dios arrojó a todos los ángeles porque no guardaron su dignidad. Esos ángeles caídos, que después son demonios, fueron como si fuera la cola de Satanás o del dragón que arrastró a todos a la tierra. Y ellos son los que ayudan a Satanás a que la gente muera y muera y muera y muera y muera. Son los que provocan o hacen que haya tentación para que la gente peque. ¿Ok? Seguimos ahí. Versículo 7 dice así. Bueno, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel. Ahora, lo que tenemos que entender acerca de la mujer, hermanos, quiero a ver si me entienden aquí para entender. Quiero hacer un paréntesis. La mujer es el pueblo de Israel. ¿Ok? La mujer es el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, nosotros somos gentiles. ¿Estamos todos de acuerdo? Levanten la mano, ¿quién no entiende lo que es un gentil? ¿Todos lo entienden? Ok, un gentil es el que no es descendiente de las 12 tribus de Israel. Automáticamente no es descendiente. Todos nosotros somos gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Porque no hay nadie de aquí que diga que sus 2 padres son judíos y que sus 4 abuelos son judíos y que sus 8 bisabuelos son judíos y que los 16 tatarabuelos son judíos. Así nos vamos. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí entre nosotros? Gentiles. Los gentiles son no considerados el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Cuando hablamos de hebreo, hablamos de raza. ¿Ok? ¿Qué es hebreo, hermanos? Raza. Cuando hablamos de judíos, hablamos de religión. No todos los judíos son hebreos. Hay unos gentiles que se pegaron y a eso se les llama prosélitos. Prosélito significa en griego añadido o pegado. Y el ejemplo que yo siempre doy es, aquí en México sería mucho eso. Te invitan a una boda y vas tú. Vas en la acera, en la banqueta y te ves que vas bien vestido y sale el vecino, ¿dónde vas? Pues a una boda. Yo quiero ir contigo. No, pero a ti no te invitaron. Pero déjame ir contigo. Es que a ti no te invitaron. Pero por favor déjame, ok, vente, vámonos. Ese es un prosélito. Es uno que se pegó. Ok. Cuando salieron los israelitas de Egipto, no todos eran hebreos, raza. Porque no todos, dice la escritura, eran naturales. Los que no eran naturales son los que se pegaron. Y los que se pegaron tuvieron, como los hebreos, que practicar la ley de Moisés, que se les dio en el Sinaí. Si practicaron la ley de Moisés, automáticamente empezaron a ser judíos. ¿Sí me están siguiendo? Y para ser judíos se requieren varias cosas. Número 1, la circuncisión. Número 2, el guardar la ley de Moisés en completo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel se va a identificar precisamente como un pueblo y como una mujer. ¿Ok? El pueblo de Israel se va a identificar como un pueblo y como una mujer. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Romanos, al pueblo de Israel se le identifica como un olivar. Porque el olivar es algo increíble. Lo que hace el olivar, hermanos, que es algo increíble, es que el olivar natural provee olivos. Pero si tú viajas a Tierra Prometida o a los lugares donde está el trópico de Cáncer, donde hay muchísimos olivares, se puede también injertar dentro del olivar para que fluya. Hay 2 olivares, el olivar natural y el olivar silvestre. ¿Ok? Este que está aquí es el olivar natural.
y estos que están acá son los olivares silvestres. ¿Sí me entienden? ¿Cómo sabemos que uno es el bueno? Porque uno provee el fruto, la savia, el aloe, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que uno no sirve para nada? Porque no da fruto, pero parece eso. El pueblo de Israel, la mujer es el olivar natural. El pueblo gentil es el olivar silvestre. La única manera que nosotros podamos entrar aquí es haciendo lo siguiente. Se corta una rama, ¿sí ven? Se corta un pedazo de rama de un silvestre, se planta, se abre la rama, cuando la cortan la abren abierta así. Y ahí se injerta el otro pedazo, el que no proveía nada. Se amarra con piel y la savia empieza a subir y empieza a entrar. Y la savia sube y entra solamente en los días de luna llena. ¿Ok? Es cuando la savia sube de abajo, la raíz hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí se representa al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los judíos, los hebreos. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Estábamos lejos, alejados de las promesas, del pacto, del pacto, de la ley, de la promulgación de la ley, de todo. Entonces se nos injertó a nosotros. Lo que tú vas a ver en el capítulo 12 es primero la mujer, que es el pueblo de Israel. Y lo que vas a ver al final del capítulo 12, vas a ver a la mujer que sigue siendo el pueblo de Israel, pero ya con nosotros adentro de. Porque ¿quiénes son los verdaderos israelitas? No los de la carne, sino los del espíritu. Romanos capítulo 9 y capítulo 10. No es israelita el de la carne, es israelita el del espíritu. No es israelita el que está circuncidado con la carne, sino es israelita el que está circuncidado en el corazón. Eso lo explica en detalle. Muy bien, entonces, si continuamos con este pensamiento en Apocalipsis, nos seguimos dando cuenta de esto. El pueblo, la mujer es esta, que después esta mujer vino a ser la iglesia. La iglesia. Y la iglesia, hermanos, a ver, levante la mano, ¿quién sabe qué significa la palabra iglesia? A ver, hermano, ¿qué significa? Los llamados fuera de él. Sí, los llamados fuera de él. Entonces, iglesia es una palabra transliterada de la palabra griega eclesia, donde ek es salir fuera, a congregarse, a reunirse. Esta palabra viene de la palabra hebrea kaal, ¿ok? Kaal, que significa literalmente congregación. Y congregación significa pueblo. Así que pueblo es congregación, congregación es eclesía, eclesía es iglesia. Así que si pueblo es kaal y eclesía, de ahí viene la palabra ekaal, eclesía es iglesia, entonces asumimos que pueblo es iglesia. Por eso Pablo a veces dice, vosotros sois su pueblo. Primera carta de Pedro, capítulo 2:9, dice Pedro, vosotros sois pueblo ¿qué? Escogido, real, nación, pueblo adquirido. Si ven esa parte pueblo, se sigue hablando de la mujer. Y el pueblo se encuentra aquí, en la vida, porque quien no está en su pueblo, está acá abajo. Seguimos hablando de esto todavía. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ahí que se va al desierto, el desierto es símbolo de prueba. Siempre será símbolo de prueba. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 6, 12:6, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer, hermanos? El pueblo de Dios. Reiteramos, si tú ves la salida de Egipto, ves el pueblo de Dios en el desierto. Una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día. Dios los está guiando en el desierto. Si tú ves el día de hoy, la iglesia en el desierto. Dices, no, hermano, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de forma espiritual. Todo es espiritual. Parece un desierto. Por eso hay tantas pruebas. ¿Ok? Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es un arcángel. Esto lo vimos en angiología. Hay varios rangos de ángeles.
están los ángeles, están los querubines, que el diablo era un querubín, están los serafines, están los arcángeles, que son los que tienen bajo su comando infinidad de ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es ese arcángel, eso lo vemos en Judas 9, y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón, hermanos? Luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, la cola arrastrada del dragón escarlata, o sea, las estrellas que cayeron del cielo. ¿Por qué? Porque estaban en el cielo y después no guardaron su dignidad, Judas 6, y cayeron como estrellas errantes, estrellas perdidas. Entonces hay una pelea entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles, o los demonios. Versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. No pueden quedarse en el cielo, están fuera del cielo. ¿Dónde se encuentra entonces el diablo y sus ángeles? En lo que se les llama en la Biblia siglo y mundo. Es el príncipe de este siglo. Levanten la mano quien no sabe lo que significa siglo cuando la Biblia habla siglo. ¿Quién no sabe? Ok. Siglo viene del griego que significa, siglo es una era de tiempo. Por ejemplo, en los años 70, ese era un siglo. Ahorita es otro siglo. No estoy hablando en forma literal, porque en forma literal diríamos que un siglo es ¿cuánto, hermanos? Pero la Biblia no está hablando en ese término. Cuando dice el príncipe de este siglo, si lo vemos literal, diríamos que solamente el diablo fue diablo o príncipe en el primer siglo. Entonces diríamos, ¿por qué el mundo está al revés? No, porque siglo no se refiere a un término de 100 años, se refiere a un término de una era. Y tú batallas en tu vida, por ejemplo, tus padres. Levanten la mano, ¿quién vivió la época de los 70, hermanos? Aquí, ok. ¿Quién era hippie? ¿No? Ok. Lo que se vivía en los 70s no es lo que se vive hoy. Ese siglo era otra cosa. ¿Cuál era la corriente del mundo o de ese siglo en ese momento? Amor y paz, hippies, pantalones encampanados. A ver, ayúdenme, hermanos, porque Rigo Tobar, no, ayúdenme, hermanos, porque la droga espirituosa. muy bien, entonces ustedes saben de lo que estoy hablando. El día de hoy es otro siglo. Y cuando tus hijos y Cristo no ha venido, será otro siglo. Entonces, cuando dice que el príncipe de este siglo, se refiere a la era del mundo, a lo que es mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre, dice Juan. Entonces, cuando dice siglo, hermanos, lo que tienen ustedes que entender, se refiere a esto. Es un siglo. ¿Quién está ahí? El diablo, también se le llama tinieblas, la potestad de las tinieblas. Cuando uno se bautiza, pasa de la potestad de las tinieblas al reino de su amado, ¿qué? Hijo. ¿Sí ven? Pasa de un lado a otro. Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, tenemos que entender que esto es literalmente siglo. Eso es siglo. Cuando vemos la pelea, no se puede hallar un lugar para el diablo y sus ángeles acá arriba. Están acá abajo. Y la manera en que se manifiesta es como se manifiesta solamente acá abajo. No puedes perder eso de vista. Sigamos, por ejemplo, dice ahí en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, si él está aquí abajo, todos los que están aquí abajo están engañados. Porque acá abajo es el padre de mentira. Acá arriba es la verdad. La verdad os hará ¿qué? Libres de este mundo, libres de este siglo, libres del pecado, libres del diablo. Y cuando uno resucita espiritualmente pasa de acá arriba. Entonces no puedes perder eso. Es lo que están hablando. Están hablando de esa pelea que se tiene. Versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo, que en el cielo que decía, ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El pueblo. ¿Cuál es la iglesia? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? La mujer. ¿Sí ven el orden? Entonces se mantiene todo eso así en orden. Ahora fíjate cómo sigue diciendo. Y la autoridad de su Cristo. ¿Quién recibió para regir
las naciones? ¿La vara de quién? Jesús, el que nació. ¿Lo pudo matar el diablo? No, no lo pudo matar. Y dice ahí, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De dónde? Del reino. ¿De dónde? Del cielo. Cualquiera que permanece en vida, cualquiera que permanece en el reino, no podrá ser engañado. Me refiero al que permanezca. Porque si tú te sales un poquito, ya te saliste. Y dice ahí, de nuestros hermanos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo? Antes de que Cristo naciese. ¿Cuándo? Antes de que Cristo reinase. ¿Cuándo? Antes de que Cristo resucitase. ¿Cuándo? Antes de que Cristo ascendiese. Antes de que el evangelio fuera dado a las naciones. Versículo 11. Ahora, ¿quiénes son los partes de su pueblo? ¿Quién es su pueblo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La mujer. Por eso en la Biblia, si ves Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a ¿qué? La iglesia siempre se presenta como una mujer, como una esposa, como el pueblo de Dios. Entonces, no se extrañen, vamos a adelantarnos a los próximos días. Vayamos ahí a Apocalipsis, en el capítulo 21, 21, Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo se puede ser miembro de la iglesia o parte de la iglesia? ¿Cómo se puede, hermanos? A ver, ¿cómo? Levanten la mano. ¿Cómo se puede ser miembro de la iglesia? Del bautismo. ¿De la primera qué? Resurrección. No, la primera muerte te avienta a la potestad de las tinieblas, al siglo, al mundo, bajo el diablo. ¿Okay? Fíjate, 21, versículo 2. Ahora, ¿la mujer es quién? El pueblo. ¿El pueblo es quién? ¿Quién es la iglesia? La mujer. Nosotros. ¿Ok? Así que nosotros somos el pueblo de Dios. Ya no hebreos judíos, sino los que fuimos injertados. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. Estamos lejos del pacto, de las promesas, pero a través de la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Es lo que explica Efesios capítulo 2. Entonces fíjate cómo dice Apocalipsis 21 en el verso 2. Dice así, el que lo tenga lo puede leer. Apocalipsis 21, 2, perdón. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Hasta ahí. ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Qué más vio? Vean lo que vamos a ver, ¿ok? La pregunta es, ¿quién es la ciudad? ¿Quién es la nueva Jerusalén? Sigue leyendo, versículo. ¿Descender de dónde? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Okay. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? La mujer, el pueblo. ¿Se está hablando de lo mismo? Bueno, bienvenidos a la realidad, hermanos. Nosotros somos la santa ciudad y la nueva Jerusalén. Dices, no me gusta, hermano. Yo pensaba que iba a una ciudad donde estaba todo bien bonito. Nosotros somos, según lo que está explicando, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Porque ¿qué fue lo que vio? Una esposa ataviada. ¿Para quién? Para su marido. ¿Quién es el marido? Cristo. Versículo 3, léele. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Muy bien. Entonces, ya no solamente la esposa ataviada es la santa Jerusalén, la santa ciudad, nueva Jerusalén, también es el tabernáculo de Dios. Lo mismo dice Pablo. Vosotros sois el templo ¿de quién? De Dios. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estábamos viendo esto, hermanos, en Apocalipsis estuvimos viendo esto y vimos el tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes? Esto es el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? Nosotros. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la santa ciudad? La nueva Jerusalén. De eso se sigue hablando. Y este tabernáculo del cual se está hablando, ¿quién es al final del día? Es la parte verde, el reino, lo de acá arriba. Sigue siendo lo mismo. No se mueve a través de diferentes símbolos. Regresemos entonces en el capítulo 12, versículo 11.
¿Cómo se viene a ser parte de la esposa de la iglesia? Otra vez, ¿cómo se viene a ser parte de la iglesia, hermanos? ¿Hermana? La primera resurrección, el bautismo. El bautismo es la primera resurrección, ¿por qué? Es muerte, sepultura y ¿qué? Esto se llama la primera resurrección. ¿Por qué se llama la primera resurrección? Porque pasas de muerte a vida, eso es normal. Versículo 12, versículo 11, el que lo tenga lo puede leer. 12, 11, Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes le han vencido? ¿Quiénes son ellos, hermanos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? La mujer. ¿Y qué fue lo que hace que le venzamos? La sangre de Cristo. Y no es cierto que en el bautismo, ¿qué hay en el bautismo, hermano? ¿Y qué más? Y sangre. El bautismo tiene agua y tiene sangre. Eso lo podemos ver de una manera en detalle. El bautismo tiene agua y el bautismo tiene sangre. Pues eso es lo que nos explica de una manera clara la Escritura. Déjenselos muestro. Aquí está. Cuando uno se bautiza, ¿sí ven? Pasa de la vida a la muerte. ¿Y qué es lo único que te puede resucitar? El Evangelio. ¿En dónde? En el agua. Porque no solamente el bautismo es agua, el bautismo es sangre. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice Juan el apóstol, primera carta de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8 en adelante, dice que esta es la victoria, nuestra fe? Dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Levanten la mano quien no entiende eso para explicarlo, hermanos. Ok, lo voy a explicar por la hermana. Significa que cuando Jesús nació y rompió, ¿verdad? Abrió a María, había agua y había sangre. Cuando nace un bebé, hermanos, hay agua y hay sangre. Jesús era totalmente, 100% humano, 100% Dios. Eso era Jesús. Cuando nosotros nacemos, participamos de ello igual. Cuando te metes a las aguas, naces de agua y naces de sangre. Dices, yo no veo sangre, nomás veo agua. No, porque esa es nuestra fe. O sea que en el agua está el poder de la sangre de Jesús. Y esa sangre es la que nos limpia todo pecado. Por eso son tres los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre, y en el momento de la primera resurrección, el Espíritu Santo que se nos da, el don del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que nos resucita de entre los muertos. Y nacemos. ¿Dónde nacimos? En la mujer. ¿Dónde nacimos? En la iglesia. ¿Dónde nacimos? En la esposa. Por eso se tiene que nacer de la esposa, porque solamente hay una esposa. Entonces, ¿dónde es donde te concibe Dios? En la iglesia. El Espíritu Santo, a través de su palabra, está hablando y te está convenciendo de justicia, de pecado, de juicio. Entonces, cuando te arrepientes de todo corazón, ¿quién te convenció? No el hermano que predicaba, sino el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo te guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que es testigo del nacimiento de nuevo, del agua y del Espíritu. Porque tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, o al reino de Dios. Juan capítulo 3, 3 al 5. ¿Y cuál es el reino de Dios? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es el pueblo? Sigue siendo lo mismo. Ya lo hemos visto con Nicodemo. Solamente que Apocalipsis lo queremos hacer más místico, pero es lo mismo. Siempre se habla de lo mismo. Habló Jesús de lo mismo, se habla de lo mismo. Y aquí es como podemos ver esto en esta gráfica. Cuando continuamos entonces de esta manera, seguimos leyendo ahí, versículo 11. Nosotros somos estos. Y luego dice el versículo 12, el que lo tenga lo puede leer. 12:12. Y por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como el diablo no puede estar ya en el cielo, pues anda como dicen, que se lo lleva ¿a quién? Pues que se lleva el mismo, ¿no? Porque se lo está llevando él. O sea,
Es lo que pasa con el diablo. O sea, si tú ves Ciudad de México, está todo al revés, hermanos. Entonces, ¿por qué está todo al revés? Porque el diablo tiene poco tiempo. Pero el diablo, a quien quiere preservar aquí abajo, quiere preservar a todos los quiere preservar aquí abajo. Es lo que quiere el diablo. Ahí los quiere preservar abajo. Quiere aquí preservarlos. A todos. Por eso cuando una persona se bautiza, pasa de muerte a vida, de la potestad del Señor al reino de su amado Hijo, el diablo se enoja. Y para el diablo es una persona que debe de volver a caer. Por eso tu vida espiritual es mucho más difícil que la de los que ya están muertos. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Así es. Ok, vamos a seguir así. Y dice ahí en el verso 13, el que lo tenga lo puede leer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Muy bien, síguele. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Muy bien. Ahora, ¿a quién quiere devorar primero el dragón? ¿A quién? ¿Quién es el hijo? ¿Lo pudo hacer? No. No lo pudo hacer. Ahora, ¿con quién se va a ir? Con la mujer. Y con el resto de su descendencia. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Y dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Eso lo puedes ver en el inicio de la iglesia de Cristo, en la gran persecución que hubo. El diablo persigue a la iglesia de una manera increíble. Dice, versículo 14, y se le dieron a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es? La iglesia. Las dos águilas de la gran ¿qué? Águila. Porque el águila, porque primero el águila es la única que se le compara con la mujer y el pueblo de Dios. No las chivas. El águila. No quiero oírme aquí del fútbol, pero es la realidad. Isaías capítulo 40 dice que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? 10 minutos de descanso. ¿Ya ahorita, hermano? 10 minutos más y descanso. Discúlpame, hermano. Es que tengo aquí todo, pero aquí dice 15 y ustedes me dicen 10, no sé quién. Ok. Entonces, nosotros podremos volar como el águila. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. La única manera que tú puedes superar las tentaciones de Satanás es teniendo las alas del águila. Versículo 14 dice, volase delante de la serpiente al desierto, o sea, donde vivimos, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Siempre cuando dices tiempo, medio tiempos, habla de 3.5, que es la mitad de 7. Cuando decía, por ejemplo, acá en versículo 6, 1270 días es 3 años y medio. O sea, siempre la idea tiene que ver con 3 y medio. 3 y medio es la mitad del tiempo completo. Es un tiempo definido, no un tiempo indefinido. Es un tiempo que duraremos en prueba, pero no para siempre. Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué es el río? La corriente del mundo. ¿Qué es el río? La sabiduría humana. ¿Qué es el río? Todas las religiones que pueden ver. La de la Santa Muerte, la episcopal, todo lo que puedes ver. Ese es el río. Dice, pero ¿a quién se lo mandó a la mujer? Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque no fue la mujer la que tomó el agua del río. Ella voló. Los que volamos no nos vemos arrastrados por esa corriente del mundo, pero quien se la toma es el mundo, y por eso el mundo está al revés. Y el mundo nos ayuda. Y dice ahí,
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Por eso el mundo está endiablado, es diabólico. Esta es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice Santiago 17. Entonces el dragón se llenó de ira, se enojó el diablo, está enojado, hermanos, el diablo está enojado contra la mujer, o sea, contra nosotros, contra la iglesia, contra el pueblo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Nosotros somos descendientes de ella, hermanos, de la mujer? Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Nosotros. Y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, nosotros. Capítulo 13. Ahora, véase cómo se sigue hablando de lo mismo. Lo que vamos a ver ahora, que es muy interesante, hermanos, vamos a mirar la manera en que el diablo se manifiesta para engañar. Vamos a ver ese río, vamos a ver esa fuerza diabólica en forma espiritual. No se sigue moviendo lo que estamos viendo, ¿ok? Versículo 1, 13:1, dice así. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Ok? Mar es multitud, en símbolo. Mar es multitud, o sea, es el mundo. Y vi subir del mar una bestia. De entre la multitud sale una bestia. Ahora, ya viene la palabra bestia. ¿Ok? La pregunta sería, ¿qué es bestia? Déjenles pregunto, hermanos. Cuando ustedes oyen bestia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Ah? Algo peludo. ¿Ok? ¿Hermana? Algo feroz. Muy bien, hermano, algo feroz. La bestia. La bestia, muy bien. Ahora, si es algo peludo y es algo feroz, ¿vendrá de Dios? ¿Qué animales, aparte de la serpiente, muestran esa ferocidad? Los leones. ¿Cómo dijo Pablo? El Señor me ha librado de la boca de ¿quién? De león. Dice Pedro, velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Ok, vamos muy bien. Okay. ¿Qué más aparte del león es feroz? Mostrado en la Biblia. ¿Los qué? Lobos. Son como corderos, pero están disfrazados de corderos, pero por dentro son lobos ¿qué? Okay, no se los olvide, ¿ok? Eso, visualicen eso. Dice ahí, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Blasfemo es maldito. Eso indica que la bestia es una representación de la serpiente antigua. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora, todos estos símbolos los pongo en el libro de bosquejo, no los vamos a poder ver en detalle, pero los pongo aquí, ¿ok? Para que los puedan ver. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ahora, aquí miramos, ¿quién le dio autoridad a la bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ahora, miramos esta bestia como una fuente, como una manifestación del mismo diablo. Y miramos que tiene poder, porque si tiene cabezas, tiene poder. Si tiene diademas, tiene victoria. ¿Ok? Si tiene cuernos, tiene poder. Entonces, se muestra la bestia, quien es el diablo, a través de la bestia, manifestándose sobre el mundo. Se maravillaron porque fue sanada. ¿Ok? Dice el versículo 4, y adoraron al dragón. O sea, ¿qué era lo que realmente quería el dragón? Que lo adoraran a él. ¿A través de quién? De la bestia. Esta es la primera bestia, porque hay otras bestias. Esta es la primera bestia. No sé por qué se ríen por allá, pero esta es la primera bestia, ¿ok? Y dice, diciendo, ¿quién como la bestia
¿y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, una vez más, 3 años y medio, 3.5, la mitad de 7, ¿ok? El tiempo es definido. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Si habla blasfemias, ¿quién es realmente, hermanos? El diablo, quien está siendo manifestado a través de ¿quién? De la bestia, muy bien. Y dice así: de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, que las blasfemias son contra Dios, contra el tabernáculo, ¿quién es quién, hermanos? Nosotros, la iglesia, dice, y de los que moran en el cielo. O sea, que cuando una persona, y con esto voy a acabar para ir a descansar, a un receso, cuando una persona habla mal de ti, a ver, levante la mano, ¿quién ha hablado mal? ¿Saben ustedes que alguien habla mal de ustedes, hermanos? Levante la mano. Dicen, no, ¿quién, hermano? Dime quién. No. Cuando una persona habla mal de Dios o del pueblo de Dios, ¿quién lo está utilizando? ¿Okay? Es lo que tienen que ver ustedes. Cuando se calumnia a un hijo de Dios, es el diablo. Porque lo que se quiere hacer es se quiere quitar del pueblo de Dios testimonio. Porque si matas el testimonio de los hijos de Dios, el evangelio no puede proseguir. Y eso es lo que el diablo quiere hacer: destruir a la descendencia de la mujer. Vamos a seguir con esto. Vamos a tomar un receso y continuamos. Dios les guarde y Dios los bendiga, hermanos.